11, vamos a ver de ahí algunos pasajes. Amén. 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver desde el versículo 23. Amén. Este pasaje es típico cuando vamos a participar de, entre comillas, la cena del Señor. Ya van a ver por qué les dije entre comillas. Amén. Entonces leo así en el nombre de Jesucristo el Señor y la iglesia dice amén. Amén. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos al Señor. Eterno Padre, queremos dar gracias por su misericordia, Señor. Gracias por reunirnos esta tarde bajo este techo. Gracias porque todos los que están aquí han llegado porque usted les ha permitido hacerlo, Señor. Usted los ha movido a este lugar. Y le damos gracias, Señor, y por lo tanto ruego delante de su presencia que más allá de mis palabras, más allá de lo que yo logre interpretar de la lectura de esta palabra, Señor, el Espíritu Santo pueda hablar profundamente al corazón. Señor, pueda llegar a cada vida, Señor, pueda revelarte al corazón de cada uno de los que están oyéndome aquí y los que están viéndonos a través de Facebook, Señor. Oramos para que la sazón maravillosa de tu presencia, del Espíritu Santo que mora en nosotros, pueda guiarme, pueda iluminar mi mente, mi corazón, Dios mío, y las palabras que broten de mi boca estén bajo la unción y la gracia de tu presencia. En el nombre precioso de Jesús oramos que así sea. Y la iglesia dice amén. Dios les bendiga, amados. Amén. Una de las cosas que tenemos nosotros los predicadores que tener en claro es que tenemos que tener la capacidad de enseñar. Amén. Y que cada vez que nos paramos en el púlpito, como erróneamente se piensa, mucha gente cree que por el simple hecho de pararse a alguien aquí, tomar la Biblia, abrirla y leerla, ya eso que dijo el hombre, leyendo la Escritura, automáticamente es Dios hablando. Pero la verdad es que no es así. Amén. Nosotros los predicadores hablamos de lo que hemos entendido, de lo que hemos estudiado, de lo que el Señor se nos ha revelado en el corazón, cómo el Señor nos ha iluminado su palabra. Y como somos personas fallidas, nosotros a veces también fallamos y nos equivocamos. Por eso nosotros debemos estar atentos siempre a que lo que nos prediquen realmente esté en la Biblia y sea palabra del Señor. Amén. Así que siempre les recuerdo eso. No se encandile por la buena oratoria de un predicador, más bien escudriñe en su mensaje y vea si lo que están diciendo es verdad o no. Amén. Por eso nosotros necesitamos aprender. Y al respecto de esto, lamentablemente también hay mal concepto. Yo quiero poder corregir algunas ideas por ahí que hay, especialmente sobre la Santa Cena, que así la hemos conocido popularmente, así está intitulada aquí en el libro de 1 Corintios. De hecho, el párrafo tiene como título Institución de la Cena del Señor. Pero la verdad es que lo que nosotros practicamos no es la cena propiamente tal, porque la cena fue antes de lo que nosotros vamos a hacer hoy día y de lo que hizo Jesús cuando tomó el pan y cuando tomó la copa. Y eso se llama Kiddush en hebreo. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Kiddush. Amén. Kiddush. Kiddush es una palabra que se usa cuando se consagra algo, pero no algo tangible, no algo que podamos tocar, porque allí la palabra es Kodesh. Díganlo conmigo, Kodesh. Amén. Y Kodesh tiene que ver con las cosas que se consagran. Por ejemplo, cuando
este púlpito, ¿cierto?, es consagrado al uso exclusivo de las cosas del Señor. Es algo que se ha dedicado a las cosas del Señor y por lo tanto, si lo dijéramos en hebreo, diríamos que es Kodesh. Amén. Pero hay otra palabrita que es Kadosh. Y Kadosh, a ver, díganlo conmigo, Kadosh, es algo santo intrínsecamente. Por ejemplo, lo único santo que nosotros conocemos intrínsecamente es Dios. Amén. Él es santo y 3 veces santo. Amén. Él es Kadesh, santo de santos. Amén. Entonces, y la palabrita Kiddush, entonces la palabra que se usa en el griego, en el hebreo, para referirse a algo que se consagra, algo que se santifica para un propósito. Y es precisamente eso. De hecho, todavía los judíos, cuando hacen este acto de la participación del vino y del pan, después de haber cenado, como lo han hecho tradicionalmente desde que se instituyó en el Éxodo, a ellos le van a llamar a eso Kiddush. No es cena, amén, es consagración. A ver, díganlo conmigo. Consagración. Y ahora vamos a ver qué es lo que se está consagrando aquí. Para mí, como predicador, ha sido relevante el tema de la Santa Cena porque ella tiene su origen, ¿cierto?, esta ceremonia, con todos sus simbolismos acerca de la obra redentora de Jesucristo el Señor. Y lo vemos por primera vez, ¿cierto?, en Éxodo, en el capítulo 12, versículos 19 y 20, aparece allí la ordenanza. Claro, capítulo 19 y 20, ¿cierto? Cuando aparece la ordenanza y la preparación, dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Qué pasaría si alguien come algo leudado en esta consagración? Será cortado, ¿cierto? Ya podemos entender, a alguien le tengo que explicar qué es lo que será cortado. Será muerto. Lo matará literalmente. Si alguien profanaba este santo mandamiento comiendo cosas leudadas, que eran un símbolo, ¿cierto?, del pecado, era un símbolo de impureza, la levadura. Y los israelitas habían adquirido la práctica de leudar las cosas estando como esclavos en egipcios. Como esclavos ellos lo hacían, por eso el Señor toma este simbolismo de sacar todo lo que esté leudado, fermentado, dentro de sus casas. 7 días antes tienen que empezar a preparar, a revisar, a ver que cuando llegue el tiempo de la Pascua no haya nada leudado, so pena de que podrían ser muertos. El castigo era la muerte, así que era algo serio. Mira a su hermano y dígale: esto es serio. Amén. ¿Por qué es serio? Porque si nosotros volvemos a 1 Corintios 11, avanzando un poco más ahí en el pasaje, mira allá, 1 Corintios 11. Esta cosa la voy a eliminar, me está puesto. Amén. 1 Corintios 11. Aquí está. Vamos a ver algunos pasajes, ¿cierto? Dice así, verso 27 en adelante. Después de que Pablo enseña, porque Pablo es el que está diciendo que recibió del Señor hacer esto, Pablo va a advertir algo, dice desde el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué dice? Y muchos duermen. Para los que leemos un poco de Biblia y sabemos de la palabra del Señor, ahí la palabra duermen es que mueren. Muchos que han participado de manera indigna de este kiddush, de este sacramento, se enfermaban. Dice Pablo, hay muchos enfermos y muchos débiles y muchos han muerto. Y lo relaciona inmediatamente con el Antiguo Testamento, el pasaje que leímos ahí en Éxodo, hablando acerca del juicio severo que había allí al respecto de esta consagración. Así que, aunque es una ordenanza y aunque es algo que la iglesia toda debe hacer y en la cual debe participar, no debemos de perder el temor y la reverencia y procurar entender a cabalidad lo que significa participar de estos elementos. ¿Por qué eran tan importantes? ¿Por qué siguen siendo tan importantes? Porque en la doctrina apostólica, que no ha cambiado ni va a cambiar hasta que Cristo vuelva por la iglesia, nada en la doctrina apostólica, nada ha cambiado, nada va a cambiar hasta que Él vuelva. Cuando alguien por ahí te dice que esto enseñaron los apóstoles, pero eso cambió, dile mentiroso en su cara, porque no hay nada aquí en la doctrina apostólica que haya cambiado algo. Lo que hemos cambiado somos los líderes, la gente religiosa, porque cambian, interpretan a su manera, hacen las cosas a su manera, dicen lo que quieran, y como la gente tiene la Biblia en la casa. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Amén. Amén. Los que no la tienen físicamente, la tienen en el celular. ¿Tienen Biblia en el celular? Amén. Todos tienen Biblia aquí. Creo que uno por ahí no levantó la mano. Amén. Y tenemos siempre Biblia. Y la tenemos ahí en un lugar apartado, llena de polvo. Nunca la leemos, nunca la miramos, nunca la escudriñamos. Por eso es que hay tanto engañador en las iglesias, tanto falso maestro, tanto falso apóstol, tanto falso hermano, tanto falso pastor, y lo engañan y le meten el dedo, la mano y hasta el codo en la boca a la gente por culpa de la gente, porque no estudia, no escudriña, no lee la Biblia. Amén. Y usted es culpable de eso. Amén. La culpa no es de los que se aprovechan, es de los que dejan que se aprovechen de ellos. Amén. Así que aquí eso no va a pasar, porque usted no va a dejar que el pastorado lo engañe. Amén. Gloria a Dios. Después yo voy a tener que hacer una aclaración precisamente por un error que cometí, que dos hermanos lindos en el Señor me lo aclararon. Este es un paréntesis. Así que si alguien quiere salir vivo y sano hoy día de aquí, va a tener que poner mucha atención a este mensaje. Porque hay una advertencia seria. Amén. Amén. Y por eso nosotros tenemos que entender qué es y cómo se practica esto. Recuerden lo que el Señor quería, que no hubiera nada leudado. Y todos los que estudiamos medianamente la Escritura sabemos que todos los elementos que se usaron en la Pascua judía, ¿cierto?, están apuntando precisamente a Jesucristo el Señor como el Cordero inmolado, como el que tomó el lugar de los corderitos y muere por nosotros una sola vez y para siempre, y su solo sacrificio basta para cubrir todos nuestros pecados y hacernos limpios delante de su presencia. Amén. Cuando el Señor dice, esta es la copa del nuevo pacto, está hablando precisamente de eso. El nuevo pacto tiene que ver con que ya no necesitan los sacerdotes presentarse delante de Él una vez al año en un lugar específico, sacrificando animales y derramando la sangre por los pecados de la gente. Porque la gente llevaba el animalito, lo presentaba allí, hacía un acto simbólico de arrepentimiento, pero el crápula seguía pecando una vez que se devolvía para casa. Y el próximo año tenían que volver a presentar otro sacrificio, el sacerdote por el pueblo, por él y por toda la congregación.
Cristo termina con eso, ¿cierto? Tomando Él el lugar, muriendo Él como el Cordero perfecto, como el Cordero inmaculado, el Cordero sin mancha, derramando su sangre por nosotros, siendo molido literalmente su cuerpo en el maltrato y el martirio de la cruz por nosotros. Amén. Amén. Y los simbolismos son importantes porque cuando Él toma el pan era un pan sin levadura, no eran galletitas de agua ni soda. Como muchos hacen en las iglesias, traen cualquier cosa para que los hermanos participen, se echan esta palabra al bolsillo como si nada, como si no fuera importante. No sirven las galletitas, es pan hecho con trigo natural, especial, hecho de manera pura, hecho por mujeres santas. Amén. Porque Jesús va a tomar esto y Dios da toda esa ordenanza y los judíos la tienen clarita durante 1600 años desde el Éxodo hasta Cristo. Ellos lo vienen practicando, ellos lo vienen haciendo y no entienden realmente su significado porque no logran ver a Cristo como el Mesías. Lo rechazan, pero hoy nosotros tenemos la luz y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y entendemos cabalmente que es Cristo en la cena. Amén. Y la cena se acaba y nosotros nos comemos ya al Cordero Pascual. Por eso esto lo hace después de la cena. Cristo en nuestra Pascua, Él en nuestra cena. Él ya nos sentó a la mesa con Él. Y lo que hace ahora al remate de esto es el kiddush, tomar el cuerpo que se hace con el grano bien molido. ¿Recuerda lo que dice Isaías? Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Como el pan que es molido, como el trigo, ¿cierto? La semilla para poder preparar ese pan. Él literalmente fue así, molido en la cruz. Cuando uno analiza y estudia, ¿cierto? Los análisis médicos que se hacen hoy día del martirio de Jesús es realmente atroz. La película esta famosa de la Pasión se queda corta en cuanto a la realidad física de lo que fue el maltrato físico de Jesús. Así que cuando nosotros vamos a tomar el pan, tenemos que tener claro que es pan sin levadura. Amén. Amén. Sin levadura. Y otro error que se comete grandemente tiene que ver con el uso del vino. El vino, cualquier vino que usen, ya es un vino fermentado. Por más que lo hiervan, ya ese vino tuvo un proceso de fermentación y está contaminado. Por eso tampoco sirve cualquier vino. Y la pregunta es, ¿y qué vino usaban? Ninguno. No usaban ningún vino porque si usted, cuando lee la Escritura, en cualquier parte donde usted lea la Escritura, Antiguo o Nuevo Testamento, hay una palabra genérica que es oinos. Dígalo conmigo, oinos. Esa es la palabra que se usa para vino. En cualquiera de sus formas, cada vez que se habla del vino, ahí la palabra es oinos. Por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, dice convirtió el agua en oinos. Amén. Cuando Pablo habla, ya no bebas agua a causa de tus frecuentes enfermedades, le dice a Timoteo, le dice, sino que usa un poco de vino, la palabra es oinos. Y es muy difícil, hay que entenderla en el contexto en el que se está usando la palabra para saber qué tipo de vino era. Es como ahora nosotros decimos vino, ¿cierto? Todos los vinos son vinos, ¿sí o no? Pero ¿cuántos tipos de vino hay? Muchos, ¿cierto? Pero son todos vinos, ¿me entienden? Eso, entonces vino es genérico. Hoy no es genérico. Pero los evangelios, en Lucas, en Mateo, si lo vemos ahí rapidito, Mateo capítulo 26, Amén. 26-29, ahí. También aparece en Marcos capítulo 25, 26-29 dice, que dice aquí, mas digo desde ahora que ya no beberé más de este, ¿qué dice ahí? Fruto de la vid. Ahí la palabra, y la usa también Marcos cuando relata la cena, y la usa Lucas también en el capítulo 22, usa la misma palabra. Ya no beberé más de este fruto de la vid. Esa palabra en el texto original es genoma ampelos. Dígalo conmigo, genoma
ámpelos. No es oinos, no es vino. Amén. Y el genoma ámpelo es precisamente esto, el fruto, el jugo de las uvas recién exprimido, sin fermentar. Amén. Aleluya. Amén. Es jugo de uva recién exprimido, que no tiene todavía fermentación. Las uvas comienzan a fermentar en su estado natural, después que son exprimidas, después de 4 horas recién comienza su proceso de fermentación. Así que nosotros usamos aquí, desde que hace muchos años el Señor nos permitió entender esto, usamos solamente uvas recién exprimidas. Y pan sin levadura que mi esposa lo fabrica, ella lo hace ella y exprime las uvas 1 o 2 horas antes de venirnos al culto. Amén. Así que está fresco el jugo de la vida. Amén. ¿Por qué tenía que ser esto y no otra cosa? ¿Por qué no sirve bis? Porque también te dan bis. Algunos pastores, lo he visto, están en iglesias grandes donde le dan galletitas de agua y le dan bis. La bebida será porque por los rojitos será. Rojo tienen los sesos esos pastores. Dios tenga misericordia, hermano, porque es grave, es serio. Porque no es llegar y hacerlo. Entonces necesitamos tener claro que los elementos sí importan, porque Jesús lo toma y dice, esto es mi cuerpo. Amén. ¿Habrá algo más puro, más santo que el cuerpo sin mancha de Jesucristo el Señor? ¿Habrá una sangre más pura y limpia que la sangre de Jesucristo el Cordero? No. Los estudiosos coinciden en que Jesús no tenía nada de la sangre de María y obviamente no tenía sangre de papá biológico. Su sangre es única. Por eso los elementos que él toma son tan puros. Por eso durante 1600 años aproximadamente se le estuvo marcando a la nación que tenía que ser elementos puros, limpios, sin mancha, sin contaminación, porque iban a ser los que iban a representar el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mira lo que Él dice. Yo quiero que hagan esto todas las veces que lo comiereis y lo bebiereis en memoria de mí. Amén. Él no quiere que nosotros nos olvidemos nunca jamás del precio de nuestra salvación. De lo que costó que usted y yo hoy día estemos sentados aquí alabando su nombre con la esperanza gloriosa de que un día todo este sistema caótico, perverso, maligno y podrido de esta humanidad en decadencia termine y comience ese periodo de gloria eterno en su presencia. Hermanos, con esa esperanza yo estoy aquí, no sé usted, pero si usted no está con la misma esperanza, está perdiendo su tiempo en el Evangelio. Si usted no logra creer en lo que viene, pierde el tiempo en la iglesia. La iglesia no es un club social. En la iglesia nos estamos preparando para irnos a su presencia. Nos estamos preparando y capacitando para gobernar con Cristo en la eternidad. Morimos con Cristo, dice Pablo, y reinaremos con Cristo. El Señor tiene algo extraordinario, glorioso. Amén. Ya va a tener la oportunidad mi hermano Adrián de seguir predicando ese tema que nos estaba compartiendo y hablándonos de ese momento glorioso, de esas cosas maravillosas, así que no voy a anticipar nada. Tarea para Adrián, para la próxima predicación, Adrián, para que termine el tema. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos que tener claro que nos estamos aquí preparando y Jesús quiere que nosotros lo recordemos de esa manera. Amén. Siempre lo digo, podríamos recordar a Jesús entrando victorioso en Jerusalén cuando la gente echaba las palmas delante de Él y aplaudía y gritaba, ¡Hosana, bendito el Rey que viene! Amén. Pero el Señor nos dijo, quiero que me recuerden cuando yo entré a Jerusalén triunfante y todo el mundo me aplaudía. Uno siempre quiere que lo recuerden por las victorias, por las cosas buenas.
¿Ah? Quiero que recuerden cuando me paré frente a la tumba de Lázaro, que llevaba 4 días y estaba podrido allí. Y yo dije, ven fuera. Y el que estaba muerto y podrido salió vendado, hermano. Y ese milagro extraordinario. Pero Jesús no dice eso. Jesús no habla de ninguno de sus milagros. Él habla de su muerte. ¿Amén? Por eso es tan importante en el curso de evangelismo que estamos haciendo los días miércoles, que ustedes que van a salir a predicar entiendan lo que vamos a ir a predicar. No vamos a ir a decirle a la gente, ven, que si no tienes trabajo el Señor te va a dar trabajo. No. Nosotros no vamos a ir a ofertar las cosas de Dios. La gente busca las cosas de Dios. La gente quiere que Dios le dé trabajo, quiere que Dios le dé un buen auto, quiere que Dios le dé una buena casa. Y muchos falsos maestros y pastores han caído en esa teología, hermanos, falsa de la prosperidad, de ofrecerle a la gente los bienes, la riqueza, la prosperidad de un mundo cuyo único destino es desaparecer, es ser borrado del mapa. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Amén. Así que no te afanes por crear tesoros en la tierra. Él dijo, más bien hacer tesoros en el cielo. Siembra para el reino. Siembra para la eternidad. Amén. Por eso Jesús dice, yo quiero que me recuerden de esta manera, muriendo en la cruz. Amén. Quiero que recuerden que mi cuerpo físicamente fue molido por tus pecados, que tú tenías que estar allí. Era Barrabás el que tenía que estar en la cruz y no Cristo el Señor, pero Él tomó el lugar de nosotros impenitentes pecadores y fue a la cruz como un cordero. No abrió su boca, no se quejó, no gritó, no reclamó. Así es. Amén. Cuando Él dijo allí en el Getsemaní, Padre, te ruego que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hermano, humanamente Él sintió el terror de la muerte, sintió el dolor de la muerte. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Por primera vez en su historia terrenal, Cristo no recibe una respuesta de Dios que siempre le había respondido. Cuando Él se para frente a la tumba de Lázaro, Él levanta la mano y usted lo puede leer ahí la palabra, y Él dice, Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Siempre Cristo tuvo la respuesta amorosa del Señor. Pero cuando está en el Getsemaní, orando agónicamente, sus ojos son lágrimas, son gotas de sangre. Estaba bajo un estrés, pero a lo sumo, que lo hizo sudar sangre literalmente. Hermano mío, y por primera vez el Padre guarda silencio y no le responde la oración. Ora 2 veces y sigue ese silencio. Ora por tercera vez y finalmente Dios no le dice nada, porque no hay otro camino, no hay otra solución. Alguien tiene que pagar el precio, y a eso vino Cristo Jesús, a pagar el precio de tu maldad, de tu pecado. No importa cuán buenito o buenita tú te creas, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte delante del Señor. Amén. Amén. Tú dices, no, yo no he matado, yo no he pecado, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo, yo no he robado. No lo has hecho físicamente, pero Jesús dijo, si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya te has convertido en un adúltero. El Señor está mirando el corazón, los pensamientos, cada palabra sucia, cada palabra mala, cada mal deseo de tu corazón, de tu mente, aunque no lo ejecutes, ya está delante de Dios como un pecado en tu vida. Dios nos ayude. Amén. Por eso Él vino a pagar el precio. Cuando está allí en la cruz, en el Getsemaní, el Padre no lo responde. Simplemente un ángel aparece, lo toca y lo fortalece, porque Él tenía que morir en la cruz. Y la copa que Él no quería beber era esa copa de maldad, de violencia, de horror, de pecado de toda la humanidad. Allí estaba la suciedad tuya, la suciedad mía, en esa copa terrible que bebería. Y no la quería beber porque Él sabía lo que iba a pasar, lo que finalmente pasó en la cruz. Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo no estimó el aferrarse, ¿cierto?, a su naturaleza divina, sino que se despojó. Él tuvo que despojarse y por primera vez en la cruz se separa totalmente del Padre. Y Él exclama allí, doloroso y agónico, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que volver la mirada
dar la espalda a Cristo muriendo en la cruz, porque Él estaba cargando el pecado de toda nuestra humanidad. Él estaba llevando nuestro pecado, nuestra inmundicia en la cruz. Toda la suciedad del mundo fue puesta sobre Cristo en la cruz. Por eso hierran gravemente los calvinistas que dicen que Jesucristo solo murió por los que finalmente le acepten. No, Cristo murió por todos los seres humanos. Él murió por toda la humanidad. Juan 3:16 lo dice categórica y determinantemente, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito por todos. Amén. Amén. ¿Se van a perder la gran mayoría? Sí, pero simplemente por rechazar esa gracia y ese pago que ya está hecho. Ayúdenos el Señor. Amén. No es simple entenderlo. Y aquí me viene la pregunta que nos produce miedo a mucha gente. ¿Y qué es cenar indignamente entonces? Algunas iglesias abogan a una preparación previa antes de cenar y le avisan a sus miembros de una semana a otra para que ayunen, para que oren de forma especial, para que se santifiquen de manera especial, como si la dignidad dependiera de sus buenas obras, como si ser dignos del sacrificio de Cristo dependiera de que tú te aguantes los pensamientos malos, las malas acciones por una semana y eso te haga digno delante de Dios. ¿Creen ustedes que eso será posible? ¿Será posible que si me porto bien una semana y mi mente y mi corazón y mis acciones y hago todo lo posible y oro alto y ayuno, seré digno delante del Señor de algo? La respuesta bíblica es no. No somos dignos por mérito propio. Amén. Amén. No hay nada en nuestra vida que nos haga dignos de Dios. Nada. Es solo su gracia, y esta es la gran proclamación de la Reforma Protestante. Este es el gran lema nuestro como iglesia protestante, a diferencia de la iglesia católica, romana y apostólica. Nosotros creemos que la salvación es solo por gracia. Amén. Solo por misericordia, solo porque Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros y envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. No hay nada que usted y yo podamos hacer de bueno para que el Señor nos abra las puertas del cielo. Es solo por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que usted y yo hoy día somos salvos. Amén. Amén. Solo por sus méritos. Lo que hacemos nosotros hoy día de bueno, si lo hacemos, es solo una consecuencia de haber sido salvos. Servimos a Dios y procuramos vivir en consecuencia por amor a Él, no para salvarnos. No nos portamos bien y no tratamos de servir para salvarnos. Yo no trato de servirlo a usted y hacer bien las cosas para salvarme. Yo soy salvo por esa sangre que se derramó en la cruz. Simplemente trato de actuar en consecuencia con el Evangelio de amor y de gracia que Él nos enseña. Amén. Pero por gracia soy salvo. Amén. Entonces, bajo este parámetro, ¿quién es digno de recibir la cena del Señor? Nadie. Pero ¿qué nos hace dignos? Porque aquí dice que cualquiera que bebe y come de la cena indignamente será culpado. Bueno, aquí hay una palabrita clave. Dice, de manera, verso 27, quiero volver ahí para ya terminar, que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, y ahí está la palabra clave, sin discernir. A ver, dígalo, sin discernir. ¿Entienden? Y eso tiene que ver con la capacidad de comprensión acerca de los elementos que se están usando y la forma en que se está haciendo. No tiene que ver con la calidad moral del momento. Por eso Pablo dice, enfáticamente dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. No dice no coma.
pruébese y coma, examínese. ¿Qué debían examinar? ¿Cierto? Y aquí hay dos interpretaciones que los eruditos dan al respecto cuando dice el cuerpo del Señor. Algunos hablan acerca de no tener una comprensión de que el pan sin levadura y el genoma en pelos, el jugo recién exprimido, eran los símbolos perfectos de la pureza del cuerpo y de la sangre de Cristo. Lo tomaban como algunos hoy, como les dije, ¿cierto? Lleven un poco de vino o toman Bills en vez de vino, ¿cierto? Toman galletitas. También he visto que lo han hecho con pan común, picado, y no entienden, y puede ser una interpretación correcta, que la gente no está entendiendo los elementos, pero hoy día todos están entendiendo que ese pan es un símbolo puro del cuerpo de Cristo y que ese jugo recién exprimido es un símbolo puro de la sangre del Señor, que no tiene nada de contaminado, nada de leudado. Lo pueden entender, ¿cierto? Amén. Así que ya nos sacamos este peso de encima. Y lo otro tiene que ver con el contexto en el que Pablo escribe, porque está hablando de los hermanos habían entendido mal la cena. Los corintios era una iglesia muy grande, se reunían en los lugares donde podían, algunas sinagogas que habían, otros lugares que habían habilitado los corintios, y entonces cuando decían cena del Señor, ellos, los ricos, se adelantaban, dice, y lo puede leer en el contexto inmediato ahí en los textos que acabo de leer, y llevaban banquetes literalmente y se ponían a comer y a beber, mientras que los pobres quedaban relegados a un rincón mirando cómo los demás comían, y se hacía esta separación entre un grupo y otro. No entendían nada acerca de lo que significaba la comunión entre los hermanos, que en Cristo Jesús se habían acabado las diferencias, ya no había judíos ni habían griegos, no habían esclavos ni habían libres. Dentro de la iglesia, recuerden ese contexto histórico, habían amos y habían esclavos, y se convertían amos y esclavos, pero algunos seguían haciendo la diferencia dentro de la iglesia, dentro del culto, y se separaban y no entendían que en Cristo nosotros, la iglesia completa, cada hombre y mujer que forma parte de la iglesia es miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y somos nosotros juntos su cuerpo. Cada uno, no hay diferencia, no hay que separarnos, no hay clases sociales, no hay banderas que nos dividan. Aquí nosotros tenemos la bandera de Brasil, de Japón, tenemos la chilena, pero porque tenemos una conexión con estos países, tenemos un proyecto, no para exacerbar en ninguna forma, porque en Cristo Jesús usted y yo dejamos de ser chilenos, dejó de ser brasilera mi hermana Deusa, ya no es brasilera en Cristo, ya no somos del país, nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Amén. Levantamos una sola bandera y esa bandera es la que está teñida con la sangre del Cordero. Somos un solo pueblo, una sola nación. No hay diferencia. Entonces estos hermanos hacían diferencia. No entendían lo que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Había que entender que debemos amarnos, que debemos preocuparnos los unos por los otros, que había que venir en comunión, la palabra koinonía, la comunión de los santos. Amén. No mirarnos en menos, no tratarnos mal, no estar mal con el hermano, no venir enojados, ¿cierto? Amargados con los hermanos. Tendríamos que estar en comunión. Amén. Entonces, cuando dice que cualquiera que participe sin entender esto, lo está haciendo de manera indigna, no está discerniendo, no está entendiendo cómo opera el cuerpo de Cristo en la tierra, cómo es la iglesia, no está entendiendo que cuando participamos de esto nos hacemos uno con Cristo y entre nosotros. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Amén. Yo estoy seguro que si cada miembro de mi cuerpo pudiera hablar, me diría, la mano me diría, amo tanto mi brazo, y mi brazo me diría, amo tanto mi hombro, y mi hombro me diría, amo tanto el tronco, y el tronco me diría, amo tanto las piernas.
Porque cada uno depende del otro. Pero en la iglesia no pasa así a veces. ¿Ah? No nos amamos como debiéramos, no nos tratamos como debiéramos, no nos valorizamos como debiéramos. Hacemos diferencias. Eso hacía la iglesia en Corintio. Por eso algunos eruditos entienden que la palabra discernir también tenía que ver con el cuerpo como iglesia. No entender que no se podían hacer esas diferencias. Y que no era la cena de lo que debían participar. Por eso Pablo les aclara, no coman si tienen ganas de comer y beber, tienen comida en su casa, váyanse a la casa a comer. Pero aquí de lo que nosotros vamos a participar es del Kiddush. ¿Y por qué Kiddush? Porque cuando Jesús lo toma, ¿cierto? Y dice, esta es la copa del nuevo pacto, está al final consagrando el nuevo pacto. Está poniendo un sello sobre el nuevo pacto. Está diciendo, ahora comienza. Ahora ya no hay más animales que deban morir por causa de sus pecados. Ahora ya no está la ley escrita en piedras para decirles qué hacer y qué no hacer. Porque ahora el Espíritu Santo la ha escrito en nuestros corazones. Amén. Ahora no está el látigo para castigarnos apenas fallamos. Porque Dios nos mira con misericordia y quiere restaurarnos siempre. Dios siempre quiere que nos volvamos a Él. Dios siempre nos va a dar una oportunidad y otra y otra y otra hasta el día que nos muramos, hasta el último segundo de vida. Dios va a estar hablando con nosotros para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Amén. Así que no tiene que ver con la condición humana en cuanto a si estamos moralmente preparados para participar o no. Tiene que ver con la convicción con lo que lo hagamos. Por eso cuando predican Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿cierto? ¿Qué dice? Tienes que confesar que Jesucristo es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es aceptar la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros. Cuando yo vengo al altar, voy a invitar a mi esposa a que pase. Cuando yo vengo al altar a participar de esto, yo me estoy haciendo uno con Cristo. Me estoy haciendo uno con la iglesia. Nosotros hoy día servimos en distintos vasitos, pero ellos tomaban la copa. Cristo la bebe primero. Y de la misma copa tomaban todos. De alguna manera para transferir la esencia de Él mismo a sus discípulos, ¿cierto? Y esa era la idea de la consagración, esa era la idea de la santificación. A través de este acto que se hacía de forma común, el Señor santifica el nuevo pacto, consagra el nuevo pacto, nos prepara para el nuevo pacto. Y lo otro que hacemos cada vez que nosotros hacemos esto es decirle al mundo que Cristo murió por sus pecados y que eso va a ser hasta que Él vuelva. Nunca se nos debe salir de la mente y del corazón que Cristo murió, y ese es el gran mensaje: murió y resucitó por nosotros. Amén. Así que eso vamos a hacer. Y hoy nosotros vamos a participar de eso. Le voy a pedir que se ponga de pie un momentito. No sé si tienes algún tema tú que vamos a cantar. Vamos a tocar ahí algún tema y vamos a prepararnos para participar de estos elementos. ¿Puedes pararlo?